Hola a todos y bienvenidos a un día de partida. Bueno, imagino que tal vez algunos estén sorprendidos. Este canal va a ser, como pueden ver, exclusivamente para hablar sobre el Barcelona. Tengo pensado dar mi opinión acerca de cada partido que se juegue del club. Además también hablar sobre noticias, novedades, traspasos que ya se vienen, etcétera. Y tal vez a futuro podamos ver los partidos en stream, pero bueno, eso ya es más adelante. Creo que también sería interesante hacer algo por el estilo. En este video, evidentemente no vengo a comentarles mi opinión sobre algún partido porque creo que era muy importante comenzar con el pie derecho y primero hacer como una presentación, decir cómo llegué aquí, cómo se ve todo lo que se ve. Entonces vamos a ir paso a paso tocando etapas de mi vida en la cual creo que han sido significativas para mí para poder estar aquí, tener la ideología que tengo acerca obviamente del fútbol y que bueno, me conozcan un poco más como les venía diciendo, ¿no? Mis amigos tienen idea, algunos tal vez no tienen claro los detalles, pero para los que o nunca he conversado con ellos del tema o simplemente sean nuevos y que recién me estén conociendo, sepan qué es lo que pienso. Quiero comentarles que este video no está preparado, no he trabajado las ideas que voy a decir, simplemente me gustaría que sea como una conversación, ya que al fin y al cabo es mi vida, son cosas que yo pienso, por ende creo que no hay necesidad de estudiarlas. Lo que sí he hecho, y me parece importante, es que he separado por años las etapas o puntos importantes para llegar a esto. Así que comenzamos. Mi papá, llamado José, más conocido para mis amigos como Chapiux, siempre ha estado muy cerca del fútbol, del deporte en general, por lo que desde pequeño me lo inculcó. Él tenía el pensamiento, ideología, que yo debía hacer lo que a mí me guste y no hacer algo bajo presión. Él se moría porque yo juegue fútbol, obviamente, porque a él le encanta. Pero de pequeño yo tenía otras prioridades. Prefería jugar con juguetes o con mis amigos, hacer otro tipo de actividades, otros deportes, por ejemplo, atletismo, hasta hice béisbol, creo. Pero siempre practiqué, es decir, siempre mi papá estuvo cerca de mí en el aspecto de tratando de inyectarme mejor dicho, esas ganas de querer jugar, practicar, conocer, ver jugadores, partidos, etcétera. Esto no funcionó. Yo seguía prefiriendo jugar con mis juguetes, con mis amigos, etcétera, hacer otro tipo de cosas, como les comento. Hasta que llegó un día en el colegio, me acuerdo, que faltó uno para la pichanga. No me acuerdo cuántos éramos, si era el partido 5-5 o 6-6, no me acuerdo. La cosa es que faltaba uno. Y mi mejor amigo en ese momento me dijo: Diego, ven, que eso que el otro, anímate a jugar. Y le dije: pero hermano, yo nunca he jugado. O sea, no juego, la voy a cagar, dije. Y me dijo: no te preocupes. La cosa es que para completar nomás me dijo así. Y yo le dije: ok, dale, bacán. Así que me metí a la cancha y yo fue primera vez que me metí a una cancha de fútbol. Estamos hablando del año aproximadamente 2010, por ahí. Obviamente mi rendimiento no fue el mejor, evidentemente, pero hubo algo que siempre tuve y es que siempre le metí ganas. Terminando ese partido me dijeron: oye, más bien a la próxima quédate a jugar también, o sea, con nosotros, ¿no? Como que ya me jalaron, se podría decir. Y dije: ah, ya, ok, normal. ¿Por qué? Porque le metía ganas, esfuerzo, corría, me barría. Así que ese año escolar, terminándolo, me metí en una academia. Me acuerdo que creo que era Champañá, sí. Me metí en una academia en la cual obviamente yo no tenía técnica, nada. Entonces poco a poco fui aprendiendo, conociendo, experimentando. Recuerdo que cuando termina ese verano, llego al colegio y obviamente ya tenía nociones, jugaba un poco mejor y esto que el otro, ¿no? Ya la gente me decía: oye, bien, mano, bien, ¿ah? O sea, como que has mejorado, que esto que el otro. Y yo: va, que esto que el otro, hay que seguirle metiendo, hay que seguirle metiendo. Desde ese momento no hubo stop. Como les comento, siempre mi papá ha intentado inculcarme este amor por el deporte, por el fútbol, y él es de Universitario, de la U. Es su equipo favorito, es hincha a morir de ese equipo, ha sido barrista, ya los más cercanos saben toda la historia, pero también a la par tenía un amor, el cual tal vez no era tan grande como el de Universitario, pero sí le hacía sentir cosas, y era el Barcelona. Siempre me intentó jalar para ese lado, mas yo era terco. Y siempre me gustaba darle la contra, ya que con mi papá tenemos una muy buena relación
y somos como amigos también, ¿no? Además de padre e hijo. Y por eso mismo me gustaba darle la contra. Por ejemplo, él iba a Argentina porque estaba Messi y yo iba con Brasil. Hasta cuando jugábamos PES, que en ese momento jugábamos, yo elegía Brasil y él jugaba con Argentina. Por ende, él era del Barcelona y yo iba al otro lado, es decir, el Real Madrid. 2011, 2012, 2013 es la etapa donde yo comienzo a ver partidos. Y recuerdo que uno de los partidos que vi, no me acuerdo exactamente cuál era, pero obviamente fue en esta temporada, 2012-2013, en la que yo vi a Cristiano Ronaldo. Y hoy en día, para mí es uno de sus mejores momentos. Siento que era en ese momento imparable. Y por ese hecho, me apegué un poco al Real Madrid. Mejor dicho, empecé a ver más partidos de Cristiano, porque en ese momento lo admiraba. Decía cómo puede hacer esto, cómo puede hacer al otro, cómo puede saltar así. Era una máquina, corría, no paraba. Entonces, yo en ese momento, que recién estaba conociendo el deporte, me quedé asombradísimo. Apreciaba mucho esas cosas en ese momento. Tanto fue el grado de fanatismo, se podría decir, en ese momento, que mis papás siempre han tratado de que mi cuarto sea como las cosas que me gustan, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que de muy niño me gustaba Spider-Man, tenía cosas decoradas de Spider-Man o de superhéroes, tenía mi cuarto así. Entonces, por eso mismo, como me atraía Cristiano Ronaldo, pasó lo que pasó. ¿Y qué pasó? Puse un mural gigante de el Santiago Bernabéu en mi cuarto. Sí. Además de eso, no solo eso, sino también la sábana, o bueno, el edredón de mi cama era el Real Madrid. Esto mis amigos lo saben, pero no lo entienden, y estoy aquí para explicar. Todo esto fue en ese momento por Cristiano, ya que, como les comento, no lo admiraba, como lo he dicho, no, tal vez la palabra no esté equivocada, sino fue una sorpresa inmediata para el ingreso al deporte que yo tuve en ese momento, que era niño. Más mi papá, como les comento, que también simpatizaba por el Barcelona, siempre trató de inculcarme el Barça. Me compraba camisetas, recuerdo que tenía camisetas de Messi. Es más, Cristiano sí me generó esta sorpresa futbolística al inicio, pero recuerdo que cuando yo les comento que recién me metí a la primera academia, por ejemplo, quería los chimpunes que tenía F50 eran de Messi. O bueno, me los compraron en ese momento unos negros con naranja. Tenía camisetas de Messi, o sea, Messi me gustaba en ese momento, pero Cristiano generó un impacto diferente en ese momento para mí. No sé si me dejó entender. Bueno, retomando el tiempo, seguí viendo fútbol, seguí viendo partidos, obviamente, ya estaba yo muy metido en ese tema y me empecé a dar cuenta de cosas. Y habían cosas que no me gustaban. Yo nunca fui del Real Madrid, nunca amé el escudo, nunca me representó el equipo, nunca me sentí identificado, pero sí, Cristiano tuvo ese impacto en mí y eso no lo voy a negar cuando yo era pequeño. Pasó el tiempo y como les comento, seguía viendo partidos. Hasta que un día, no sé cómo, si fue por un video de YouTube, si fue el partido en vivo, no lo recuerdo, les mentiría, vi a Neymar en Brasil. Neymar en ese momento jugaba en el Santos, estoy hablando aproximadamente de 2012, por ahí. Destacaba mucho y yo es una de las pocas veces que he visto a un jugador y he dicho, este va a llegar muy lejos. Lo supe en ese momento. No tuve que ver 5 partidos, no tuve que ver 10. Fue el primer partido que lo vi. Sí, Neymar ya destacaba en el Santos. No era que era un jugador X o que estaba en la B, no sé, ¿no? No era eso. Pero es lo que sentí. Sentí, como les digo, que iba a llegar lejos. Y eso se lo dije a mi papá y se lo dije a mis amigos. Nunca lo voy a olvidar. Les dije, Neymar va a llegar al Barcelona. Obviamente, mi papá me dijo, estás loco. Mis amigos me decían, estás exagerando, no es para tanto. O va a durar una temporada o dos y se acaba. Cosa que no fue cierta. Neymar llega al Barcelona en 2013-2014. Ya desde antes de que llegue al Barcelona, se había vuelto mi jugador favorito, porque sí empecé a ver más partidos de él. Y empecé a darme cuenta las cosas que eran importantes en el fútbol. Para esto, antes de este acontecimiento, perdonen que los retroceda un poquito, pero creo que es importante. Como les comentaba, habían cosas que no me gustaban cuando veía partidos del Real Madrid. Y lamentablemente, no vengo aquí a hablar de, porque no me gusta eso, o sea, decir que eran robos y esto que el otro, no me gusta eso.
pero sí veía demasiado favoritismo. Habían cosas que se pasaban por alto, habían cosas que no eran justas y eso no me gustaba. O sea, en ese momento, como yo les digo, yo no me sentía del Real Madrid, pero veía los partidos por Cristiano, sí, y ni siquiera me gustaba formar parte de eso por eso. Era demasiado. Ya ha pasado bastante tiempo de esos años, al menos para mí, o sea, no me acuerdo exactamente qué pasó en cada partido, pero sí me acuerdo de la sensación que tuve que hasta ahorita la tengo. Y era esa gravedad o esa tan potente injusticia que yo veía. Bueno, regresando al tema de Neymar, se llegó a volver mi jugador favorito antes de que llegue al Barcelona. Una vez llega al Barcelona, no me perdía un partido de él. No voy a decir todos porque tal vez estaría mintiendo, pero la mayoría. Me gustaba verlo, disfrutaba, era divertido, entretenido, magia. Como les comento, ya saben los tiempos, yo no vi jugar a Ronaldinho, no lo disfruté, no lo presencié en ese momento por tele, en vivo. Por ende, Neymar era como mi Ronaldinho, se podría decir algo así. Me identificaba bastante, ya que más allá del talento futbolístico que tenía, yo también en ese momento vivía muy alegre. Hasta hoy en día lo soy, pero bueno, ya he bajado las revoluciones, pero mi palabra característica era la alegría, o sea, desbordaba, ¿no? Ya era demasiado, por lo que Neymar me representaba totalmente, tanto en la cancha como fuera de la cancha. Yo creo que ahí, en ese momento, ya que les comenté que usaba camisetas de Barcelona de pequeño, sí. Usaba camisetas de Messi, sí. Yo creo que en ese momento fue donde empezó a crearse el amor que yo tengo por este equipo. Pasaba el tiempo y en 2014-2015 llega James al Real Madrid. Yo no es que estaba confundido, pero ahorita viéndolo desde afuera es un poco confuso, ¿no? Dices que eres del Barcelona o que te estás empezando a enamorar de un equipo y a la vez tienes un edredón del equipo rival, el cual es el Real Madrid, y tienes el Santiago Bernabéu gigante en tu cuarto. No va de la mano, obviamente. Yo sé que eso no lo he manejado bien, pero también creo que era un poco inmanejable en ese momento para mí, ya que obviamente yo no quería tener el estadio en mi cuarto en ese momento, ya que yo estaba generando otro sentimiento, ya hasta me daba un poco de cólera por estas anécdotas que les he dicho que para mí eran injustas y todo lo que pasaba, pero era ilógico que yo me pare y saque esa imagen gigante de mi habitación, ya que estaba pegada con goma y, o sea, no. Así que tenía que convivir con el enemigo. Yo creo ahora viéndolo desde afuera que recién me estaba conociendo, recién estaba eligiendo mi equipo, recién estaba escogiendo un equipo que me represente. Volviendo al tiempo, como les comenté, 2014-2015 llega James al Real Madrid. Me gustaba James, me gustaba cómo jugaba, pero ahí fue donde confundí las cosas, porque me compré, o bueno, le habré dicho a mi papá, no recuerdo bien cómo fue eso, que me compré una camiseta de James. Yo seguía en ese momento un poquito con la cizaña de querer dar las contreras. En este caso mi papá porque era del Barcelona. Y sí, esa fue la única camiseta que tuve del Real Madrid. Y sí, me la puse. Yo les cuento todo esto porque no tengo vergüenza, no tengo dudas de quién soy y siento que cada cosa que ha pasado, que he hecho, ha sido importante para que el día de hoy sea como soy en realidad. Habrá otra gente u otras personas que tal vez quieran tapar eso. O sea, si tuvieran algo parecido o por el estilo. Que nunca me vean con la camiseta del Real Madrid, que no sepan esto o esconderlo. Y yo no, todo lo contrario. Quiero ser sincero con ustedes, contarles cómo yo lo viví, cómo era mi perspectiva de las cosas en ese momento y lo estamos haciendo. Así que continuamos. Esa camiseta, como les comenté, fue la única que tuve del Real Madrid. A la par, Neymar era mi jugador favorito. Poco a poco fui pegándome mucho más al club, ya no al jugador. Neymar era alguien que me representaba mucho en ese momento y ya no simplemente estaba ahí por Neymar, sino porque me empezó a gustar la ideología del club, las formas, cómo piensan, cómo juegan. Llega 2014-2015, en donde es la final de la Champions League. Barcelona le gana a la Juve, obviamente vi el partido. Recuerdo que lo vimos en familia, todos con la camiseta del Barça, muy contentos. Más aún
porque obviamente se ganó el título. Siguió pasando el tiempo y cada vez me enamoraba más, hasta que llegó el día. 2016-2017. Se va Neymar del Barcelona. Creo que ha sido uno de los peores días para mí, porque ya estaba casi adiestrado al equipo, o bueno, muy pegado al equipo, y se va Neymar. Cuando para mí, obviamente Messi es el jugador más importante, era el jugador más importante en ese momento, pero Neymar estaba siendo un pupilo. Neymar iba a ser el futuro de ese club. Neymar llegó a jugar mejor que Messi esa temporada, esa última temporada que estuvo en el Barcelona. Y hay muchas personas que me han dicho, no, ¿qué hablas? ¿Cómo vas a decir eso? No. Neymar era mejor que Messi esa última temporada en el Barcelona. Neymar era el hombre más importante en el ataque para el Barcelona. Y Messi lo sabía, estoy seguro de eso, ya que le enseñó, lo educó, jugaba para él. Y esto no está mal. Obviamente Messi es mucho más grande que Neymar, de lejos. No hay punto de comparación. Pero estamos hablando de quién era mejor en ese momento y quién era más importante. Y ese hombre era Neymar. No bastaba con ser el mejor. No bastaba con que el equipo juegue para él. Y él se fue del Barcelona. Hasta el día de hoy no sé qué es lo que buscaba. No sé qué es lo que le faltaba. Pero él no estaba conforme. Tal vez éxito, tal vez reconocimiento, no lo sé. E imagino que nunca lo sabremos. Pero fue un golpe muy fuerte, tanto para el barcelonismo en ese momento como para mí. Hasta el día de hoy me afecta, me da pena, obviamente. Y creo que la pena fue tan grande que tuve que tomar una distancia, por lo que hasta me alejé, recuerdo un poco del fútbol en ese momento, dejé de ver partidos en general, estaba un poco triste en ese aspecto. Cuando retomé el fútbol, cuando volví a empezar a ver partidos, recuerdo una Champions League en donde vi jugar a la Roma, no me acuerdo contra qué equipo era. Ahí estaba Salah. Salah era imparable en ese momento. Y a la par veía un Liverpool, el cual cada vez era más fuerte. Volviendo a las características que le comenté, la primera vez que yo jugué y entré a una cancha, siempre han sido ser aguerrido, darlo todo, sangrar por el equipo. Y yo al ver al Liverpool me sentí muy identificado inmediatamente. No con algún jugador, sino con el equipo en general. Por lo que empecé a seguir a ese equipo. La pena tan grande que tenía por el Barcelona se quedó a un lado. Ya como estaba más grande tenía más manejo y sí, ahí veía todos los partidos del Liverpool. Pero seguía estando cerca del Barcelona. Lo recuerdo. No les voy a negar, y me da mucha pena, que no estuve con ustedes ese día de semifinal de Champions League, el cual jugó el Liverpool contra el Barcelona. Yo recuerdo que el partido de ida, obviamente, yo no sabía quién quería que gane, porque ya había visto tantos partidos del Liverpool que, como les comento, me sentía identificado con el club, con los jugadores, con la propuesta de juego, guerrear, sangrar, darlo todo. Y recuerdo que en el partido de ida el Barcelona gana 3-0. Yo ese día no me puse triste, porque yo creo que en el fondo, ya ahora viéndolo desde afuera, yo seguía queriendo ese equipo, mas no era hincha de él, obviamente. La vuelta en Inglaterra, obviamente la viví, y a lo que voy con que no estuve con ustedes ese día, fue que sí me alegré por la remontada de Liverpool, no lo voy a negar. Ese día ha sido uno de los mejores partidos que yo he visto, ya que vi a un equipo, hablando por el Liverpool, sin sus grandes jugadores, sin sus estrellas, jugar y darlo todo. Vi un Wijnaldum, el cual es uno de mis jugadores favoritos, por eso, porque entra desde el banquillo y hace 2 goles. Todo lo que yo sentía por ese equipo, ese día se demostró por 1000. Más allá, obviamente, del mal partido que hizo Barcelona. Pero bueno, seguí pegado al Liverpool, pero a la par también seguía como de lejos mirando al Barcelona, estando pendiente de sus fichajes, de sus resultados, de sus partidos, etcétera. Cada logro o pequeño logro que tenían me alegraba. Llega 2019-2020, donde es la última temporada de Luis Suárez. Fue demasiado injusto. De verdad que
Me dio mucha cólera, ya que Lucho fue muy importante para el club, goleador, parte del tridente de la MSN, y lo trataron como una basura. Y hay que decirlo porque cuando pasa, pasa. Y no lo trataron bien. Lamentablemente se fue esa temporada y me dolió mucho, la verdad. 2020-2021 se va Messi. Terrible situación, el barcelonismo lo sufrió demasiado. Fue un día triste para el fútbol. Uno de los mejores clubes de Europa se quedó sin su ídolo, sin su mejor jugador a nivel de historia. Como les comento, sí me dio pena, pero Neymar era mi jugador favorito. Y la verdad, a mí me dio mucha más pena cuando Neymar se fue que Messi. Aunque yo sé, en el fondo, que obviamente ese Messi, 2020-2021, era necesario, era importante para el club, lo necesitaban, pero él ya no pudo más. Porque yo no estuve lejos. Yo veía los partidos donde jugaba Jutgla, Trincao, Braithwaite, Ricky Puig. Me acuerdo de los nombres, veía los partidos y lo sufría. Me da de verdad mucha pena que el club esté así, que esté pasando por uno o su peor momento en la vida. 2021 llegó Xavi al Barcelona. Fue en el momento en el cual yo dije, aquí las cosas tienen que cambiar. Xavi va a hacer algo bueno por este equipo. Yo en ese momento no sabía si iba a conseguir la Champions, si iba a conseguir algún otro trofeo importante. No lo sabía. Simplemente sabía y confiaba que él iba a darlo todo para que las cosas mejoren. Y en efecto, lo hizo. 2021-2022 se podría decir que es mi vuelta a volver a introducirme más al Barcelona. Sentí que el equipo estaba solo, que nadie confiaba en él. Por la salida de Messi, muchos se alejaron y lo entiendo. Creo que es totalmente entendible. Y eso me pasó a mí con Neymar. Y creo que por eso yo en su momento también di un paso al costado y me alejé un poco. Cosa que obviamente no está bien, porque hoy día ya entendí que no importa qué jugador esté, primero es el escudo. Y eso no debe cambiar por nada. El apoyo se mantiene con quien sea que esté en cancha, no importa. Lo primero es esto, de ahí viene lo demás. Como les decía, siento que es mi regreso o mi vuelta, se podría decir, a estar mucho más cerca del equipo, del club. Xavi para mí hizo las cosas de maravilla, aunque haya gente que lo critique o gente de que no es del club que no le toma importancia o hasta se burla de él. Sí, ha tenido obviamente comentarios polémicos, quién no, pero el Barcelona de hoy vive gracias a él. Sacó un Fermín, confió en un Pedri, le dio protagonismo a la Masía, cosa que es importante en el club. Los jugadores que vienen de la Masía juegan diferente. Primero que entienden el juego y segundo que suban diferente la camiseta. Por lo que eso para mí es muy importante. Más allá del título de liga que consiguió, dejemos de lado eso. La propuesta que dio Xavi funcionó y hoy en día el club está como está gracias a él. Porque confió en los que nadie confiaba, porque le dio la oportunidad a los que nadie miraba, porque puso otras prioridades, las cuales son importantes. Y no le voy a decir que son mejores para todos los equipos, pero en este equipo es lo mejor. Llegó 22-23, temporada en la cual para mí es el despertar, ya que ya estaba mucho más pegado y ya sentía el equipo diferente como antes. Recuerdo en esa temporada un partido contra el Betis que debuta un jugador con la dorsal 41. En efecto, era Lamine Yamal. No les voy a mentir, en ese momento lo vi debutar, mas no sentí lo que les comentaré a continuación. Simplemente sentí que era un buen jugador. Dije, muy bien Xavi, que le esté dando la oportunidad a jóvenes. Pero llega el torneo de verano. Es más, recuerdo que este torneo lo vi con unos amigos en su momento. Como se puede decir, eran partidos culeros. O sea, sin importancia, muy poca gente los veía. Y yo ya estaba mirándolos y ahí fue cuando me di cuenta que dije, no, ya estás formando parte de algo, o sea, ya estás donde no deberías estar. Es algo raro que estés aquí. ¿Por qué estás aquí?
Eran preguntas que se me venían a la cabeza. Porque yo igual seguía viendo el Liverpool, seguía siguiéndolos y todo. Y ahí fue cuando todo cambió. Lamine Yamal en ese momento tenía la camiseta número 27. Nadie lo conocía. Nadie vio ese partido. Muy pocas personas, al menos las que yo conozco. Y recuerdo que solo bastaron 2 o 3 jugadas para yo darme cuenta de la calidad de jugador que era y que podía ser. Es más, hay un post que hice en Instagram. Lo hice inmediatamente porque no podía dejar pasar eso. Era la única que había sentido lo mismo que sentí cuando vi a Neymar por primera vez. 2 veces he sentido ese sentimiento. Uno con Neymar, cuando todavía obviamente no era el jugador reconocido. Y dos, con Lamine Yamal. Mis amigos me decían, Nero, estás loco, ¿qué estás hablando? Ya, Nerito, ya, ya, sí, ya, ya, ya. No, que va a ser bueno, que va a destacar. Ya, ya, ya. Todos me tomaban por loco y yo estaba seguro de lo que estaba diciendo. Hasta que poco a poco mi comentario fue dando frutos. La siguiente temporada Lamine ya no era simplemente un jugador de rotación o un jugador juvenil, ¿no? Ya era titular. Obviamente la gente no sabía quién era ese, quién es ese Lamine. Es más, mis amigos me decían, no tiene nombre de estrella. Así me decían. No tiene nombre de estrella. Lamine Yamal, no. No, no va a ser. Y Lamine empezaba a jugar sus partidos de titular y cada vez iba siendo más importante. Más allá de los números, era importante en el juego colectivo del equipo. Se estaba volviendo una referencia y le estaban poniendo una responsabilidad en los hombros, la cual en ese momento todavía no tenían conciencia. Cada vez el juego pasaba más sobre él, por lo que en ese momento fue donde ya fue ya así, total. Obviamente en ese momento, esa primera temporada en que Lamine usaba la 27 y todo, los partidos me los fumaba completamente todos por él, porque no podía dejar de mirarlo ni un partido. Y eso es hasta el día de hoy. Pasa la siguiente temporada y ya le dan el dorsal número 19. Y ya todos conocemos la historia. El Barcelona se podría decir que se puso en camino a volver a ser importante, a volver a dar competencia, a generar un poco de los rivales temor. Y bueno, lamentablemente no se pudo conseguir la Champions. El Barcelona se quedó en semifinales por errores, detalles, los que ya se hablarán en otro momento porque es exactamente hablar de un partido, el cual ahorita no da. Pero bueno, el progreso estaba presente. Nadie confiaba en Flick. También me acuerdo de eso. Algunos amigos míos me decían, no, que no es el técnico ideal, no, que es alemán, no, que... Y yo estaba seguro que también iba a hacer un buen papel y yo creo que hoy en día está haciendo bien las cosas también. Pero muy importante, por lo que hizo Xavi antes. Cuando yo dejo un poco de lado Liverpool. Y es sorprendente, porque yo me alejo de Liverpool en esta temporada que ellos ganan la Premier. O sea, ni siquiera es como para decir, no, es que el Liverpool estaba mal y ya los dejaste de ver y te fuiste. No, Liverpool ganó la Premier League y estaba jugando muy bien. Sí me acuerdo, porque había unos cuantos partidos. Pero lo dejé, se podría decir, en un buen momento. Yo sé que no me fui porque estaban jugando mal, primero porque no estaban jugando mal, simplemente siento que en ese momento, o bueno, en estas temporadas que le estoy comentando últimas, volví a casa. Volví a casa y ya como para hacer un resumen, no sé si corto o extenso, como les digo, esto es totalmente creatividad. Volví a casa porque yo siento que siempre pertenecí a esto. Desde pequeño mi papá me lo inculcó y yo lo practicaba. Me gustaba Messi, veía los partidos, me gustaba Neymar. Por más que haya tenido un mural en mi cuarto de Santiago Bernabéu, por más que me haya puesto la camiseta del Real Madrid, por más que haya tenido un edredón del Real Madrid, nunca sentí lo que siento hoy en día por el Barcelona, por ese equipo. Ni por ningún otro, en verdad. Por ejemplo, mi papá sí es de Universitario, él es de la U y simpatiza por el Barcelona, pero es de la U. Yo soy del Barcelona y no tengo ninguna duda. He aprendido con el tiempo, como les dije, no hay jugador superior por encima del escudo. Lamentablemente, obviamente, me diría mucha pena, demasiada pena que, por ejemplo, Lamine, Pedri se vayan del equipo, pero si eso tiene que pasar, pasará por algo. Y se trabajará de otra forma y se buscará un reemplazo y se tendrá que salir adelante. Pero primero está esto. Hoy en día me siento muy cómodo y amo todo esto, como pueden ver,
porque siento que es parte de mí, me identifica, siempre me ha identificado. La forma de jugar, la ideología, el amor de la gente hacia esta camiseta, me emociona mucho, la verdad. Como se dice, y hay algunas personas que lo mencionan, ¿no? Se cambia de enamorada o de flaca N veces, pero de equipo nunca. Y yo siento que este es mi equipo. Por más que me haya puesto, como les digo, camiseta al rival en algún momento, o porque haya estado apoyando, como les comenté, al Liverpool, no he sentido nada igual a lo que siento por este escudo. No hay punto ni siquiera de comparación. Por ende, creo que sí, me demoré, al igual que me demoré en encontrar al fútbol como deporte, me demoré en encontrar mi equipo, pero finalmente lo encontré. Para muchos hinchas, ser hincha o apoyar al Barcelona dicen que es complicado. Y sí, obviamente han habido momentos difíciles, hay momentos difíciles, pero los momentos difíciles los tiene cualquier equipo. Creo que tenemos que estar orgullosos de lo que somos, de lo que representamos, porque no hay otro como nosotros en ese aspecto. Y no te hablo de títulos, trofeos, jugadores, que por ejemplo el Barcelona es un equipo grande en el aspecto de los jugadores que han pasado por el club. No te estoy hablando de eso, te hablo a lo que representamos, la ideología, la esencia. No hay otro equipo que se compare con nosotros en ese aspecto. Y por eso tenemos que estar orgullosos. Sí, hay momentos difíciles, pero hay que sacarlos adelante. Obviamente hay un mal manejo, tal vez, sí, lo puede haber de la directiva en el tema de comprar fichajes, o que falta este jugador, o que sigue jugando este jugador cuando no tiene que jugar. No importa, porque esto está por encima de todo lo demás, de cualquier jugador que puede estar o no puede estar. Nosotros tenemos que seguir apoyando. Y eso es algo que he aprendido con el tiempo, a no abandonar, a no separarnos. Si confiamos en esto, que sea siempre. Más o menos ese es un resumen de cómo llegué hasta aquí. Obviamente, como pueden ver, Lamine es mi jugador favorito, pero bueno, ya con el tiempo iremos conversando y hablando más. Me irán conociendo en el tema de mis opiniones. Hay jugadores que siento que son más importantes en el equipo que Lamine. Lamine siento que es el más desequilibrante, obviamente, y es importante para el equipo, sí. Pero hay jugadores que cuando están en cancha representan otra cosa, contagian otra cosa. Cada uno tiene sus virtudes, cada uno tiene sus desventajas. Así que bueno. Este ha sido la introducción, se podría decir, al canal, hablando un poco sobre mí, sobre mi historia, porque quería que sepan y también transmitirles que sí, tal vez no han pasado algo por lo que yo he pasado, tal vez ustedes han escogido un equipo desde el inicio y no se han separado de él o no han cambiado nunca. Cada uno tiene sus formas diferentes, pero mi mensaje y lo que yo quería lograr o transmitir al contarles todo esto es que no se avergüencen de quiénes son. Y esto lo puedes aplicar tanto en el fútbol como en la vida. Debemos estar orgullosos porque todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos pasado nos lleva al día de hoy. Y gracias a ello somos lo que somos en el presente. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte. Obviamente es el primer video, no tengo ni idea cuánto dure, pero bueno, gracias por el apoyo y ya nos estaremos viendo en el siguiente video, el cual puede ser, como les comento, una reacción o una noticia, fichajes, bueno, que tal vez eso va a ser más adelante. Esto es un día de partit y aquí se vivirá mil cada partido.